Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es generalizar el movimiento. Ya hemos visto el movimiento, la cinemática, ¿no?, del movimiento en una dimensión, lo vamos a generalizar para 2 y 3 dimensiones, ¿sí? Este gráfico que estamos viendo acá, esta línea punteada, ¿qué es? ¿Gráfico de qué es? Trayectoria. Trayectoria, ¿sí? Fíjense que acá tengo un sistema de referencia, X y Z, ¿sí? Y tengo un objeto que se está moviendo en el espacio y va dejando una marca. Esa marca es justamente la trayectoria. Entonces ahora vamos a estudiar, ¿sí?, ese movimiento en 2 y 3 dimensiones, en los cuales la posición, la velocidad y la aceleración van a tener componentes en general en las 3 direcciones, ¿sí? Ojo que hasta ahora veníamos con esos vectores que eran colineales porque tenían solo componente en una dirección, en las otras dos eran cero, ya sea en la dirección de X o en la dirección de Y. Ahora no, ahora estamos en el espacio, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tengo una partícula, un objeto que se está moviendo sobre esta trayectoria punteada celeste, ¿sí?, en el espacio. Entonces, en un instante pasa por la posición 1, fíjense que acá tengo el vector posición que va desde el origen del sistema de referencia hasta el lugar donde está la partícula, y en otro instante pasa por la posición 2, y ahí tengo entonces el vector posición R2, ¿sí?, siempre respecto del origen. El vector desplazamiento es el delta R, ¿sí?, es la diferencia entre los dos vectores posición. Entonces, nosotros podemos calcular primero una velocidad promedio, una velocidad media, ¿sí?, que como ya vimos en una dimensión, acá es lo mismo, es la diferencia entre dos posiciones dividido el tiempo en el cual, ¿sí?, se realiza ese cambio de posición, es decir, delta R sobre delta T. Fíjense que estos dos vectores, velocidad media y delta R, tienen como constante de proporcionalidad el tiempo, que no solamente que es un escalar, sino que además es siempre positivo. Por lo tanto, este vector velocidad media y el vector desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, lo que decía este cartelito. Y es lo que se ve en este esquema. Este vector azul, que es el vector desplazamiento, y acá tenemos el vector verde, velocidad media, tienen la misma dirección y sentido. El módulo, es decir, el largo del vector, dependerá del tiempo, ¿no? Si ese delta t es 1, un segundo, ahí son iguales en todos sus atributos, en todas sus características. Bien, como decíamos, o sea, ahora por ahí lo vamos a ir pasando más rápido, porque esto es muy similar a lo que ya vimos en una dimensión. Yo digo, bueno, si yo tomo una velocidad promedio, me estoy perdiendo el detalle de lo que pasa instante a instante. Entonces, ¿cómo paso de la velocidad promedio a la velocidad instantánea, v? ¿Sí? Tomando el límite para delta t tendiendo a 0 de la velocidad media. Es decir, el límite para delta t tendiendo a 0 de el desplazamiento sobre el tiempo. Y eso me da la derivada, ¿sí? Por lo tanto, ahora fíjense ya en forma vectorial, ahora como vector, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad se define como la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿sí? Y tiene como características el módulo, ¿sí? Acuérdense que en este caso se llama rapidez, va a ser el módulo de la derivada de la posición respecto del tiempo. La dirección de esa velocidad es tangente a la trayectoria en cada instante de tiempo, y el sentido es el sentido del movimiento. Quiere decir que yo, sabiendo esa condición, ¿de dónde sale esa condición? Y fíjense que si yo empiezo a achicar el tiempo y veo posiciones intermedias, ¿sí? Acá veo una posición intermedia, fíjense que el desplazamiento cambió y por lo tanto la velocidad media cambió. A medida que yo voy haciendo tender a 0, ¿sí?,
el tiempo, el desplazamiento se hace tangente a la trayectoria, este diferencial R, que por supuesto coincide en dirección y sentido con el diferencial, con la velocidad, porque la velocidad se define como el diferencial R sobre el tiempo. Por lo tanto, la velocidad es tangente a la trayectoria y tiene el sentido del movimiento. Bien, ¿qué va a pasar con la aceleración? Nosotros sabemos que la aceleración está relacionada con el cambio de la velocidad. Entonces ahora lo que voy a hacer es dibujar el vector velocidad también en dos instantes de tiempo diferentes, ¿sí? Fíjense que acá tengo, para un instante de tiempo, por supuesto esta línea punteada siempre es la trayectoria, un objeto que va por esta trayectoria. En la posición 1, yo ahora ya sé que la velocidad, porque la acabamos de definir, es tangente a la trayectoria y tiene el sentido de movimiento. ¿Sí? Entonces fíjense, no tengo ninguna duda en cómo dibujar esa velocidad en el instante 1. Y en el instante 2, lo mismo, ¿no? Tangente a la trayectoria y con el sentido de movimiento. Y acá lo que hago es ponerle un módulo menor. Entonces acá la velocidad está cambiando, no solamente en dirección, sino también en módulo. Por lo tanto, la aceleración media la podemos escribir como el cambio de velocidad en el tiempo, como lo habíamos hecho en una dimensión. Es decir, delta V, acuérdense que este delta significa cambio de la variable que acompaña, en este caso velocidad, sobre el cambio de tiempo, ¿sí? El delta T, en el cual la velocidad cambia, ¿sí? En el instante 1 y el instante 2. Bueno, ¿cómo voy de la velocidad? Primero, ¿cómo caracterizamos este vector aceleración promedio que va a tener, fíjense en la relación, en la misma dirección y sentido que el vector cambio de velocidad? Entonces vamos a analizar un poquito cómo construimos ese vector cambio de velocidad. Recién, para ver el cambio de posición, es más simple porque los dos vectores R1 y R2 tienen el mismo origen, que es el origen de coordenadas. Entonces yo muy rápidamente puedo trazar el vector delta R, o desplazamiento, ¿sí? Que va desde el vector R1 al vector R2. ¿Qué pasa ahora con la velocidad? Bueno, ahí no es tan fácil. Lo que voy a hacer es trasladar estos vectores velocidad V1 y V2 a un mismo origen. ¿Sí? Lo traslado manteniendo, por supuesto, la dirección, el sentido y el módulo. Acá traslado V1 y después agarro V2, la traslado con el mismo origen que V1. Y trazo el vector delta V, que es V2 menos V1. ¿Sí? Una vez que yo tengo ese vector delta V, que es cambio de velocidad, puedo decir que la aceleración promedio va a tener la misma dirección y sentido que ese vector delta V. Porque la constante de proporcionalidad entre ellos es el tiempo, que como dijimos recién, no solo que es escalar, sino que además es siempre positivo, o sea, el tiempo siempre aumenta. Por lo tanto, estos dos vectores tienen la misma dirección y sentido, delta V y aceleración. Pero bueno, esa aceleración media no me da la información del detalle del movimiento. Entonces yo quiero ir desde la aceleración media a una aceleración instantánea. Bueno, el paso que hago es como hicimos recién para la velocidad. Tomo el límite de la aceleración media para delta t tendiendo a 0. Y eso no me da otra cosa que la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, llegamos a la definición más general de aceleración, ahora sí en forma vectorial, lo mismo que con la velocidad, cuyo módulo es el módulo de la derivada de la velocidad respecto del tiempo. La dirección de esa aceleración va a ser el mismo que el vector cambio de velocidad, por la relación que hay acá vectorial entre los dos. Y además, el sentido, y acá importante, siempre apuntando hacia el lado cóncavo de la trayectoria, ¿sí? Hacia el lado interno de la trayectoria. Fíjense acá, en este dibujito. ¿Sí? Tengan en cuenta que la aceleración
tiene que ver con el cambio de la velocidad, ¿no? El cambio de la velocidad en el tiempo. Quiere decir que para que esta velocidad cambie a v2 y tenga esta trayectoria curva, la aceleración siempre tiene que ir hacia adentro, hacia el lado cóncavo de esa trayectoria, para, decirlo de alguna manera, para torcer esa dirección del vector sobre esta trayectoria, porque acuérdense que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces acá, ¿qué le está pasando a esta velocidad? Está inclinándose en este sentido, por lo tanto la aceleración siempre apuntando hacia el interior de la curva. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito en detalle cómo es el efecto de esa aceleración, ¿sí?, en la velocidad. Ya sabemos que la aceleración cambia la velocidad, pero ¿cómo? Bueno, fíjense, si nosotros este vector aceleración que acabamos de definir, lo miramos en dos componentes, es decir, trazamos una dirección que contenga la velocidad, y como la velocidad es tangente a la trayectoria, esa dirección se va a llamar tangencial, ¿sí? Paralela a la trayectoria. O sea que acá voy a tener una aceleración, ¿sí?, que va a ser paralela, es decir, tangencial. Y otra dirección perpendicular a la dirección tangencial, ¿sí? O sea que miro la aceleración en sus componentes. A esta se la llama normal, porque es perpendicular a la dirección tangencial. Entonces ahora vamos a mirar el efecto de cada componente de la aceleración en la velocidad. Fíjense, la componente que está en la dirección de la velocidad, es decir, tangencial, es la encargada de cambiarle el módulo a la velocidad. ¿Sí? Si está en el mismo sentido que la velocidad va a aumentar su módulo, es decir, aumenta la rapidez. Si esta componente está en sentido contrario de la velocidad va a disminuir su módulo, es decir, disminuir su rapidez. Y la componente de aceleración que está en esta dirección normal va a ser la encargada de cambiarle la dirección al vector velocidad, de cambiarle la dirección, de torcerlo, ¿sí? Si esta componente no está, ¿qué va a pasar? Si no está la componente normal de la aceleración, ¿qué les parece que va a pasar? ¿Cómo se va a mover el objeto? En el mismo sentido. Claro, de forma recta. en una trayectoria recta, exactamente. ¿Sí? Entonces, la aceleración es una sola, pero esta forma de verla en componentes, es decir, una componente que acompaña la dirección de la velocidad y otra que es perpendicular, nos ayuda a entender mejor cómo va a ser el movimiento. ¿Sí? Y vamos a ver, con esto en mente, vamos a ver los casos en los que se nos pueden presentar. Fíjense acá. La aceleración solamente tiene componente normal. O sea que la componente que es colineal con la velocidad no está. Solamente la componente normal. ¿Qué le va a pasar a esta velocidad? ¿Va a ir en un movimiento en una trayectoria circular o no? Bien, Es la constante. trayectoria va a ser curva, perfecto, porque esta componente es la que le cambia la dirección al vector velocidad. ¿Y qué otra cosa podemos decir? ¿Qué va a pasar con el módulo de esta velocidad? Se mantiene constante. Se mantiene constante, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos, ¿sí?, esas dos deducciones. La trayectoria es curva y la rapidez es constante. O sea que la aceleración solo tiene la componente normal, ¿sí?, perpendicular a la velocidad, por eso se llama normal. ¿Qué va a pasar en este caso? Que ahora el ángulo entre la velocidad y la aceleración es menor de 90. ¿Qué va a pasar acá? ¿Aumenta la velocidad?
Bien. Y cambia la dirección. Perfecto. Fíjense que yo, si miro las componentes de esta aceleración, tengo esta componente que la llamamos perpendicular, y acá tengo esta componente de aceleración que la llamamos paralela, ¿no? La componente tangencial. Acuérdense que esta dirección de la velocidad es tangencial porque es tangente a la trayectoria. Entonces, tal como ustedes me dijeron, la velocidad va a aumentar su módulo, es decir, aumenta la rapidez porque la aceleración está en la componente de aceleración tangencial está en el mismo sentido que la velocidad, y además, como también está la otra componente de aceleración, la trayectoria es curva. ¿Sí? Pasan las dos cosas. Trayectoria curva, la rapidez aumenta. Y en este caso, ¿qué pasaría con esa velocidad? Disminuye la velocidad. Bien. Fíjense que, de nuevo, si miramos las componentes de la aceleración, en estas dos direcciones, ¿no? Acá habría que trazar la otra dirección, que es la tangencial. Entonces, si yo miro, tengo una componente acá, que es la componente perpendicular o normal, y la otra componente acá, que es la componente paralela o tangencial, ¿no? Tangencial porque está en la dirección de la velocidad. Entonces, acá ¿qué veo? Que la componente tangencial se opone a la velocidad. Por lo tanto, la rapidez disminuye, y además, como está esta componente perpendicular a la velocidad, también es posible cambiar la dirección del vector velocidad. Por lo tanto, se dan las dos cosas, ¿no? La trayectoria es curva y la rapidez disminuye. ¿Qué va a pasar en este caso? Donde la aceleración y la velocidad forman un ángulo de 0 grado. Aumenta la velocidad Aumenta y la no cambia el velocidad. sentido, la dirección. Digo. Bien, aumenta la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad, muy bien, y la trayectoria es recta, ¿sí? Fíjense que acá se ve, cuando yo a esta velocidad le sumo el cambio de la velocidad, que tiene la misma dirección y sentido que la aceleración, me da un vector velocidad en otro instante de tiempo, v2, que tiene la misma dirección, ¿no? y sentido, es decir, que no puede torcerse este vector, no puede ser curva la trayectoria, sino que la trayectoria es recta, y además aumentando la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si, ese creo que no lo tengo, si beta, o sea, el ángulo entre la velocidad y la aceleración, fuese de 180 grados? ¿Qué pasaría ahí? O sea, tendríamos... Cambiaría el sentido. sería así, ¿no? Por ejemplo, la aceleración. O sea, formando Estaría 180... frenando. O sea, Claro. frenaría hasta que cambie La dirección. velocidad sería menor, pero no Estaría cambiará el sentido porque la disminuyendo. aceleración es menor que la velocidad. Claro, Depende estaría del tamaño del disminuyendo, pero siempre siguiendo una trayectoria recta, que es un poco lo que pasa con el tiro vertical hacia arriba, ¿no? Cuando uno tiene un tiro vertical hacia arriba, uno le imprime al cuerpo una velocidad inicial, y en el momento que lo suelta, queda afectado ese movimiento por la aceleración de la gravedad. Entonces está pasando esto. La velocidad y la aceleración son colineales, pero forman 180 grados, es decir, son opuestos. Por lo tanto, el módulo de la velocidad disminuye y la trayectoria es recta. No puede haber una trayectoria curva. ¿Sí? Sería el caso de un tiro vertical hacia arriba. ¿Y el Bien. sentido cambiaría solo cuando la aceleración fuera mayor que la de velocidad o no cambia nunca el sentido? No, acá yo cuando muestro estos vectores es como que estoy sacando fotos. Yo digo, bueno, en un instante 1 pasa esto, ¿sí? Entonces, si yo voy sacando diferentes fotos, ¿qué va a ir pasando con esto? Saco una foto inicial, pasa esto. En un segundo después, ¿cuál va a ser la foto? G va a ser siempre igual. ¿Y este cómo va a ser el vector 1, B1? Más chiquito, ¿sí? Después, otro instante después saco otra foto, o sea, este vector velocidad va a ir disminuyendo, ¿sí? Hasta que en un momento se va a hacer 0, y después ¿qué va a pasar?
Ahí sí cambia de Van a sentido. tener la Claro, misma va a Anula y empezar- después cambia de sentido. Exactamente, va a empezar a aumentar en el sentido de la aceleración, por eso después la velocidad aumenta hacia abajo, ¿no? Más allá del signo que le pongamos. Pero acá estamos viendo si aumenta o disminuye, ¿sí? Entonces, ese es el efecto de la aceleración en un movimiento, cambiar la velocidad. Y si nosotros vemos las componentes, eso es práctico de verlo así porque uno puede analizar también qué va a pasar con la trayectoria, ¿no? Si la trayectoria va a ser curva o recta, y también qué le va a pasar al módulo, ¿no? Es decir, a la rapidez, si va a aumentar o no, mirando las componentes de la aceleración en un determinado instante, ¿sí? Insisto con eso, son como fotos que yo voy sacando para distintos instantes del movimiento. Bien. Ahora vamos a ir a casos particulares, ¿no? Ya encontramos la definición de velocidad y definición de aceleración. Estas definiciones son generales, pero vamos a ver qué pasa si el movimiento tiene aceleración constante. Bueno, acá lo que vamos a hacer es el mismo caminito, no lo vamos a repetir, pero lo mismo que hicimos para movimiento en una dimensión, es decir, paso el diferencial tiempo al otro término e integro ambos términos entre dos instantes de tiempo, y lo mismo hago con esta relación de velocidad, de forma tal que vamos a llegar a las tres ecuaciones horarias similares a las que ya vimos, pero ahora en forma vectorial. Nosotros habíamos visto estas ecuaciones en componente, o X o Y. Ahora estamos viendo la forma vectorial de estas tres ecuaciones, ¿sí? Para la aceleración, la velocidad y la posición, y por supuesto, en el caso más general, cada una de estas ecuaciones va a tener sus tres componentes escalares, en X, en Y y en Z, ¿no? Pensando en este sistema de referencia, por supuesto, ¿no? X, Y y Z. Entonces cada vector, aceleración, velocidad, velocidad inicial, posición inicial, cada vector de estas relaciones va a tener en general sus tres componentes en las tres direcciones, X, Y, Z. Pero fíjense que acá, ¿sí? Cuando ponemos en componentes, ya desaparece la notación de vector, porque estamos mirando la componente X del vector velocidad, la componente X del vector aceleración, lo mismo con las componentes Y y Z, o sea que estas tres son ecuaciones escalares, que son las tres componentes de esta relación vectorial. Y lo mismo con la posición. Cuando miramos las componentes X, Y, Z, estamos mirando las componentes escalares de esta relación vectorial, ¿sí? Y recuperamos acá, por ejemplo, no sé, en un movimiento en X, recuperamos esto que habíamos visto para una dimensión, ¿no? Que lo habíamos visto en componente X, la Bx y la componente X de posición. Son exactamente las mismas, ¿sí? Ahora se agregan además las otras componentes, y hay que tener cuidado porque cuando uno opera con estos vectores, por ejemplo acá esta sumo velocidad inicial y aceleración, no puedo mezclar, tengo que sumar componente a componente, ¿sí? Por eso en general se suelen escribir las ecuaciones escalares para sumar y restar componente a componente. Bien, ¿qué movimientos conocen con aceleración constante? Bueno, ahí ya les di una pista. Vamos a ver algún ejemplo que tenga esta condición de aceleración constante. Ya vimos en el caso de la caída libre o el tiro vertical hacia arriba, que eran movimientos con aceleración constante. ¿Qué aceleración aparecía en esos movimientos? La gravedad. La aceleración de la gravedad, ¿sí? Pero eran movimientos en una dimensión, es decir, con trayectoria recta.
¿qué pasa ahora si yo a esa pelotita que teníamos en caída libre o en tiro vertical hacia arriba, le imprimo una velocidad que no sea vertical, sino que forme un ángulo con el eje X? Una V0 que forme un determinado ángulo, θ, con el eje X. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Sería tiro oblicuo, ¿no? Claro, vamos a generar un tiro oblicuo, es decir, un tiro en donde la trayectoria no es recta. Y por lo tanto vamos a tener un movimiento en 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces fíjense cómo cambiando solamente la condición inicial de velocidad cambia completamente el movimiento. ¿Sí? Y eso es lo que se le llama tiro oblicuo o movimiento de proyectiles, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, la pelota, ¿sí? Que la soltamos, bueno, ahí esos carteles no van, pero esperen que empiece de vuelta el GIF. Cuando soltamos la pelota, bueno, en la mayoría de los deportes, por supuesto, tenemos estos movimientos de proyectiles o tiro parabólico, ¿sí? Fíjense, con una patada o lo que sea, le imprimimos una velocidad que forma un ángulo respecto del eje X, y por lo tanto el objeto realiza una trayectoria curva en el plano, ¿no? En el plano, es decir, que ahora tenemos un movimiento en 2 dimensiones. Fíjense acá, aparece sobre ese objeto unos vectores azules. ¿Qué son estos vectores? ¿Qué les parece que son? ¿Qué están representando? La trayectoria, la aceleración y la velocidad. Y aceleración. Claro. ¿No son las velocidades? ¿Cuánto es en Y? ¿Cuánto es la velocidad en X también? Bien, ahí me gustó, Andrés, bien. Es la velocidad, fíjense que hay una línea, bueno, va medio rápido, ¿no? Si lo paro, se para. A ver si lo paro. Es siempre tangente a la curva. Claro, bien. Por un lado, siempre tangente a la curva y con el sentido de movimiento. Y aparecen 2 líneas y lo que marcan esas líneas son justamente las componentes. Presten atención en algo, a ver qué les voy a preguntar. Cuando pasa por la altura máxima, ¿la velocidad es 0? Sí. Sí. Oh, Tengo La 2 rapidez sí. es 0 porque tiene dirección ahí, que sería la dirección horizontal, pero la rapidez vendría a ser 0 porque la longitud del vector es 0. no, A no, ver. en este caso la velocidad no está vertical. Entonces La tiene velocidad en su siempre punto, velocidad horizontal. Claro, la presten, velocidad en su punto máximo es 0. En una ¿la sola velocidad componente. en el punto máximo es 0? ¿Están Depende de en qué acuerdo eje. con eso? O sea, No, profe. la velocidad en Y Claro, sí sería representa 0. la En pendiente. X no. No, porque La velocidad en Y es se cero. sigue Ojo, moviendo. ojo, porque esto no es en el La tiempo, velocidad ¿eh? en Y va a ser 0. A ver. ¿Qué estoy graficando acá? ¿Qué estoy graficando? Bueno, buen detalle ese. ¿Qué es Claro, es esta como que- gráfica, esta línea roja? La función posición. No. No es la velocidad. Tampoco. ¿Qué es esta línea roja? Ah, así los quería agarrar, ¿eh? La trayectoria que tiene la La pelota. La trayectoria. trayectoria. La trayectoria, ojo que acá no hay tiempo. Es la trayectoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué veo de la trayectoria? Que la velocidad es tangente a la trayectoria y con el sentido de movimiento. Entonces ahora, ubicándonos en que esto es trayectoria, no es la función posición respecto del tiempo, es la trayectoria. Repito la pregunta, ¿en la altura máxima la velocidad es 0? No, profe. No. 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 La componente Y de la velocidad es 0. Ah, ahora sí. Porque es como que sigue yendo para adelante la pelota. Claro, fíjense, este movimiento está afectado por la aceleración de la gravedad. Esta aceleración es vertical y hacia abajo, pero tiene solo dirección vertical. Entonces, va medio rápido, ¿no? Pero a ver si lo puedo dibujar acá. La componente X, esta sería la velocidad inicial, ¿no? Inicialmente, esta velocidad tiene componente X, que es lo que va mostrando el dibujito, ¿no? V0X,
y una V0i. Esta componente V0x, después presten atención, por más que se mueve medio rápido, ¿qué le pasa a esta componente x de la velocidad inicial? ¿Va aumentando, disminuye o no le pasa nada? Se mantiene. Se mantiene constante, porque en esa dirección no hay aceleración. Entonces, esta componente x se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria. Mientras que esta componente y, ¿qué le pasa a la componente y? Miren la aceleración. Y la componente ni sería un tiro vertical, básicamente. Como si fuera un tiro vertical, exactamente. Disminuye hasta que se hace 0 y luego aumenta. Pero ahora la velocidad está formada por las dos componentes. Quiere decir que, ahora sí, presten atención, con la componente x. Ese vector azul se mantiene siempre igual, ¿ven? Este que va acá, este azul. Incluso cuando pasa por la altura máxima, aparece En el momento esta se hace componente. igual. Claro, se hace igual a la componente en la altura máxima. Así que, ojo, porque la velocidad en la altura máxima no es 0 en un tiro parabólico. ¿Sí? Y en este caso se cumple con la condición de aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a estudiar este movimiento particular. Ahora sí, ese gráfico que teníamos recién, que se iba moviendo, lo vamos a repetir, pero sacando fotos a distintas posiciones, ¿no? En lugar de tenerlo en forma continua, le sacamos fotos en la posición inicial, un tiempito después, cuando pasa por la altura máxima, ¿sí? Y un tiempito después. Entonces, fíjense que la velocidad, el vector velocidad, siempre tangente a la trayectoria y con el sentido de movimiento, ¿sí? Ese vector se ve afectado por la aceleración de la gravedad, que como dijimos recién, solo tiene componente vertical. Por lo tanto, la componente horizontal de esa velocidad se mantiene constante en todo el movimiento. Acá está puesta la componente horizontal. Mientras que la componente vertical, que está puesta acá en un costadito, ¿sí? Va disminuyendo hasta que en la altura máxima se hace 0 y luego comienza a aumentar con el sentido contrario, invierte en sentido. Entonces, fíjense que este movimiento de proyectiles o tiro parabólico, como dijeron recién, se puede interpretar como una superposición de dos movimientos, ¿no? Un tiro vertical hacia arriba, pero que tiene un corrimiento en X, es decir, una velocidad en X constante. Por eso el cuerpo no cae en el mismo lugar, sino que a causa de esta componente X que tiene la velocidad, ¿sí? Se mueve en X. ¿Con qué movimiento? ¿Qué movimiento sería en X? ¿Qué nombre le podríamos poner a este movimiento mirando la componente X? Un RU. Claro, esto sería como Recto. un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, en X la velocidad es constante. En X, ¿no? Y en Y, a causa de esta aceleración, que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? La velocidad disminuye hasta que se hace 0 y luego aumenta con sentido contrario. Por lo tanto, uno podría pensar, ¿no?, a este movimiento en dos dimensiones como esa superposición, ¿no?, de estos dos movimientos. O sea, lo tiro verticalmente hacia arriba, pero como tengo una componente X de velocidad, el objeto se mueve en X con un movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Con este sistema de referencia, ojo que ya está puesto acá en el gráfico, más X, ¿no?, más Y, acá lo remarco, ¿cómo quedarían las ecuaciones horarias? ¿Sí? O las ecuaciones en función del tiempo. Fíjense, el vector aceleración ahora va a tener en las dos componentes, la componente X es 0, este es un movimiento, por supuesto, en dos dimensiones, o sea que acá la componente Z no aparece para ningún vector, por eso me quedo solo con las componentes X e Y. Entonces, en este sistema de referencia, la componente X de la aceleración es 0, la componente Y es negativa, menos G. La velocidad, fíjense, componente X,
como no hay aceleración, me queda directamente la velocidad inicial. Acuérdense cómo eran las ecuaciones, ¿no? La pasamos rapidito, ¿no? Es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, si la componente x de aceleración es 0, me queda directamente que la velocidad es la velocidad inicial. En x es lo que ocurre porque el movimiento no tiene aceleración. ¿Y cuánto vale esa componente x de velocidad inicial? Bueno, como yo conozco el ángulo con el cual estoy lanzando el objeto, me queda que es v0 por el coseno del ángulo, ¿no? ¿Se ve? Si este es el ángulo con la horizontal, me queda multiplicada por la función coseno. Y la componente y de velocidad, ¿cómo me queda? Y velocidad inicial más aceleración por tiempo, pero la aceleración es menos g, ¿sí? Entonces me queda velocidad inicial menos g por t, y esta velocidad inicial componente y, ¿cómo la puedo relacionar con la velocidad inicial? Y es el módulo por el seno del ángulo. El ángulo de lanzamiento, por supuesto. ¿Sí? Menos g por t. Y lo mismo pasa con la función posición. Acuérdense que esta función completa, acá la voy a poner de vuelta. Esta b dijimos que era v0 más a por t, ¿sí? Y la de posición, ¿cómo es? Era posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la forma general. ¿Cómo me queda para este problema? Bueno, la componente x, ya dijimos que no hay aceleración en x, por lo tanto de estos tres términos solo quedan los dos primeros, posición inicial más velocidad inicial por tiempo, siempre componente x, por lo tanto esa componente x de velocidad va a ser v0 por el coseno del ángulo. Y para la componente y de la posición, ¿sí? Tengo posición inicial, esto va a depender del sistema de referencia, puede ser 0 o no, más la velocidad inicial por el tiempo, según y, menos un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la componente y de velocidad inicial es el módulo de la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento. ¿Sí? Entonces acá construimos las ecuaciones, ¿sí? Para el movimiento de proyectiles. O sea, cuando yo lanzo un objeto con una velocidad inicial que forma un ángulo con la horizontal. No lo lanzo verticalmente hacia arriba, sino con un ángulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estoy yendo como muy rápido o no? ¿Van bien hasta ahí? Cuando reemplazas la componente de la velocidad en i en la de la posición en i, Sí. no pones la de la gravedad, ¿no? O sea, solo pones la velocidad de seno al ángulo de t. Esta de acá, VI0. Sí. Claro. Esta es la componente I de la velocidad inicial. Quiere decir que es V0 por el seno del ángulo. Claro, pero ¿Sí? VI no era... Ah, claro, perdón. Estaba pensando que era igual a lo otro, perdón. Claro, esto bueno, lo podemos agregar acá porque es importante. Fíjense que yo acá tengo la condición de velocidad inicial es súper importante, ¿no? Acá tengo la velocidad inicial con las dos componentes y este ángulo. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que el seno, coseno vamos a poner, coseno de alfa 0, ¿sí? ¿El coseno qué es? Es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, o sea que es la V0x dividido la V0. Por Claro, lo pasa que me tanto, confundí y pensé que tenía que reemplazar la velocidad en i en v inicial. O sea, eso es lo que... claro, me no, es confundí. la componente que sale de acá, ¿no? Sale de esta relación trigonométrica, Claro. digamos. O sea, Sí, de sí. acá saco la componente x, que va a ser V0 por el coseno, y lo mismo con la otra. Bueno, lo termino, ya que estoy. Entonces, el seno es el cateto opuesto, que es la componente y de velocidad sobre V0. Y de acá saco la componente y, que va a ser V0 por el seno, que es esto de acá abajo, ¿no? V0 por el seno y V0 por el coseno. ¿Sí? Porque en general se tiene como dato, ahora vamos a ver un ejemplo, el ángulo de lanzamiento.
Si no lo tengo como dato, me manejo con la componente, no hago ningún reemplazo, ¿sí? Bien, entonces veamos un ejemplo. Este está sacado del libro. Dice, un jugador patea un balón de fútbol a un ángulo de 37 grados con la horizontal y una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Cuando le pega al balón, su pie está a 1 metro respecto del nivel del suelo. Despreciar la resistencia del aire y la rotación del balón. Calcular la altura máxima a la que llega el balón, por supuesto, el tiempo transcurrido hasta que el balón golpea el suelo, a qué distancia golpea el suelo, el vector velocidad en la altura máxima y en el instante en que golpea el suelo, y después pide los gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, ahí sí va a aparecer el tiempo, para cada componente en el movimiento. Bien, ¿cómo empezamos el problema? ¿Qué hago? Un gráfico. Bien, bien, Ramiro. Hago un dibujito, ¿sí? Un dibujito. Yo acá saqué el dibujito del libro, donde saqué el problema. Un dibujito, un esquema. Este es el dibujito que planteaba el libro, ¿sí? Fíjense, ¿qué plantea el libro acá? Metido con el esquema, ¿qué hay? Una altura inicial. Claro, pero... Que la posición inicial es donde golpea el balón. Claro, ¿por qué? ¿Por qué le queda así? ¿Qué hay ahí en ese dibujito, en ese esquema? ¿Qué es esto? Un sistema de referencia. Bien, está el sistema de referencia. Fíjense que acá, así estaba en el libro, lo saqué tal cual, o sea, como que el libro ya nos propone un sistema de referencia, que en realidad es lo segundo que hay que hacer, ¿no? Primero hago un dibujito, y después, inmediatamente sobre ese dibujito, tengo que establecer el sistema de referencia. ¿Qué opciones hay para el sistema de referencia? Una es la que nos plantea el libro, o sea que pongamos el 0 en la posición inicial de la pelota. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de este sistema de referencia? A ver, ¿qué les parece? Porque la elección del sistema de referencia es algo importante, ¿eh? Porque... El 0 te queda negativo, o sea, cuando... Bien, bien. O sea, porque de la elección del sistema de referencia se me va a generar, digamos, un planteo más complicado o menos complicado. O sea, el sistema de referencia tiene que ser tal que me simplifique lo más posible toda la parte algebraica, ¿no? Toda la matemática. Como bien dijo, no alcancé a leer quién, si yo propongo este sistema de referencia, bueno, la ventaja es que la posición inicial es 0. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al suelo, ¿qué posición tiene acá? Según este sistema de referencia, ¿cómo sería la posición? Una posición negativa. Una posición negativa. Y eso hace ruido. O sea, siempre que aparecen los signos negativos, o sea, obviamente si uno realiza este sistema de referencia, debería llegar a los mismos resultados. A ver, ya que estamos con el sistema de referencia, ¿qué cosa de estos incisos que tenemos acá es independiente del sistema de referencia? ¿Cuál de estos incisos no depende del sistema de referencia? ¿La altura máxima depende del sistema de referencia? Sí, porque está la trayectoria, Sí. ¿no? Claro, sí, porque Claro. depende de donde yo tomo el i igual a 0. ¿El tiempo transcurrido hasta que el balón llega al suelo depende del sistema de referencia? No. No, bien. ¿A qué distancia golpea el suelo? Sí. Sí, Eso o sea sí. que siempre, claro, siempre que tengamos posiciones, tanto de alturas o distancias horizontales, van a depender del sistema de referencia, ¿sí? El vector velocidad, en la altura máxima, en el instante que golpea el suelo, ¿va a depender del sistema de referencia? Y seguís necesitando. Sí,
Tal cual, depende del sistema de referencia. Lo que no depende del sistema de referencia es la rapidez. Es decir, el módulo de la velocidad no depende del sistema de referencia. Pero el vector velocidad sí, depende de donde yo tome positivo, negativo, ¿sí? Y bueno, y obviamente los gráficos también. Entonces, es importante definirlo, por supuesto es lo primero que tengo que definir, y de forma tal que me simplifique el análisis, ¿sí? Entonces, este sistema azul de referencia es el que proponía el libro, junto con el esquema, pero ¿cuál es el que más conviene en este caso? ¿Qué les parece? ¿Ponerlo dónde al sistema de referencia? El suelo quede en igual a 0. Bien, en el suelo. Entonces nos vamos a manejar con este sistema de referencia rojo, porque ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso que sigue? Armar las ecuaciones de movimiento para este caso particular con este sistema de referencia, ¿sí? Entonces ahora empezamos con el desarrollo del problema. Una vez que lo interpretamos bien, que hicimos el dibujito, volvemos acá, que establecimos el sistema de referencia, yo acá ya veo que la altura inicial, tengo un I0, que no va a ser 0, ¿sí? Que cuando llegue al suelo, esta sí, la I final es 0, porque ahí establecí el sistema de referencia, ya tengo una idea, ¿sí? de cómo voy a armar las ecuaciones. Bien, entonces, pasamos a la siguiente, ahora sí. Lo que hicimos acá, lo que hice fue anotar los datos del problema. Yo sé que la aceleración es la de la gravedad, en este caso es constante y negativa por el sistema de referencia. La posición inicial, que es 1 metro, que el problema me lo dice. La rapidez inicial, ¿sí? Que también es dato del problema, y el ángulo de inclinación también es dato del problema. Entonces ahora lo que voy a hacer es, con el sistema de referencia rojo, escribir las ecuaciones. ¿Cómo me van a quedar? Empiezo por la de la aceleración. Componente x0, componente y menos g. Acá yo tengo mi TOC. A mí no me gusta irme echando con números. Yo prefiero poner la letra, armar toda la ecuación, despejar todo y al final reemplazar por los valores. ¿Sí? A mí me resulta más práctico de esa forma. Entonces, la aceleración, componente 0 menos g. La velocidad, componente x, velocidad inicial, según x, que es b por el coseno de 37, y el término de aceleración es 0. ¿Sí? Mientras que para la componente y tengo velocidad inicial según y, que es el módulo por el seno de 37, más aceleración por tiempo, la aceleración vale menos g, entonces me queda de esta manera. Y la posición también va a tener las dos componentes. En x es posición inicial, que es 0 en x, por eso me queda directamente la velocidad inicial por el tiempo, según x, es decir, b por el coseno de 37 por t. Y en y sí tengo posición inicial, el término de velocidad inicial por tiempo, acuérdense que la velocidad componente y, por eso aparece el seno de 37, y el término de aceleración. ¿Sí? Entonces, en el primer inciso me pide la altura máxima. ¿Cómo sacamos la altura máxima? La altura máxima. Volvemos acá. Acá enumeré las ecuaciones, 1, 2, 3, 4, que son las dos componentes de velocidad y las dos componentes de posición. ¿Cómo saco? ¿Igualás la componente de I de la velocidad 0? Bien, muy bien. Entonces ahí ya tengo que ir pensando en la condición. Yo sé que cuando la altura es la máxima, la componente I de velocidad es 0. Entonces fíjense, escribo la condición, cuando I es igual a H máxima, BI es igual a 0. Entonces, de la ecuación 2, despejo el tiempo. ¿Sí? Pero como yo no quiero hacer el cálculo intermedio del tiempo, así soy, ¿sí? De que no me gusta hacer cuentas, lo que hago es, este tiempo lo reemplazo en la ecuación 4, que me da la altura máxima.
Entonces cada vez que aparece el tiempo, reemplazo por esto, ¿sí?, que despejé que era el tiempo. Fíjense que me queda una ecuación independiente del tiempo, bastante sencilla, porque acá me queda B0 por el seno de 37 por B0 por el seno de 37, me queda B0 cuadrado por el seno cuadrado de 37. Y en este término también tengo B0 cuadrado por el seno cuadrado de 37. Y dividido G. Entonces, una vez esto menos un medio de esto, me queda un medio. ¿Sí? Muy simple para hacer esta cuentita. Entonces, directamente calculo la altura máxima sin pasar por el cálculo de tiempo. Lo pongo directamente en función de los datos, sin ningún cálculo intermedio. Acá está la expresión en función de los datos. Una vez que llego acá, ¿qué hago? Ahí sí reemplazo por los valores. ¿Ven? Entonces ahí sí le pongo 1 metro a la posición inicial, el módulo de la velocidad inicial 20 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, dividido 2 por la aceleración 9,8 metros sobre segundo cuadrado, me da 8,39 metros. ¿Sí? Recién al final reemplazo por todos los numeritos. Bien. Ahora me pide el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo. ¿Qué hago ahora? ¿Es este tiempo que saqué acá? ¿Y listo o no? ¿De dónde saco ese tiempo? No, ese tiempo lo sacarías igualando la componente y de la posición a 0. Bien, acá está la condición, ¿no? En la ecuación 4. ¿No sería? Claro. Entonces, de acá, cuando llega al suelo, El la sistema condición... de referencia lo... Sí, estamos con el sistema de referencia rojo, acuérdense. ¿Sí? Yo me perdí, se me fue el internet hace como 8 minutos y me estoy conectando con datos, por eso no sé cuál es el sistema de referencia. Acá, para que te Pero lo según muestre. el último que entendía era Este. cuando El rojo. cuando golpeaba el balón, tipo, Claro. justo golpeaba el balón. Es este sistema de referencia rojo, lo pusimos en el suelo. ¿Sí? En el suelo, por lo tanto, cuando la pelota llega al suelo, la posición es 0. ¿Sí? Estamos con este sistema rojo. Después, bueno, Vale, perfecto. Bien, ahí igual estaba la aclaración ahí. Entonces, esa es la condición, ¿no? Cuando llega al suelo, la componente I de la posición es 0. Entonces ahora, de la ecuación 4, igualo esto a 0, acá tengo la expresión, ¿qué me queda? Me queda una cuadrática en el tiempo, porque acá tengo un término con t y un término con t cuadrado. O sea que, ¿qué hago ahora? Aplicamos Bhaskara, ¿no? ¿Sí? Aplicamos Bhaskara. Y con los valores, reemplazando con los valores, llego a estos dos tiempos. T1 menos 0,08 segundos y T2 2,53 segundos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es la...? Que T siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Claro, exactamente. Con esa condición me queda un valor. Entonces, en este caso, fíjense que el tiempo, que es físicamente coherente, es el tiempo T2, ¿no? Es un tiempo positivo. En física los tiempos negativos no existen. Entonces, ese es el tiempo, ¿sí? Ahí falta la respuesta. El tiempo que está la pelota en el aire, o sea, el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo, 2,53 segundos. Y después pregunta, ¿a qué distancia golpea el suelo? O sea que cuando habla de distancia, habla de componente horizontal. Entonces, ahí tengo que ir a la relación 3, ¿no? O sea, la distancia siempre se refiere a la componente horizontal, y cuando hablamos de altura, nos referimos a la componente vertical, ¿sí? Entonces, distancia, con el tiempo que encontramos recién, ahí sí, vengo acá a la ecuación 3, reemplazo ese tiempo, ¿sí? Y da 40,41 metros, ¿sí? Esa sería la distancia a la que golpea la pelota en el suelo. Y después pide velocidad, ¿sí? En la altura máxima y en el instante en que golpea el suelo.
Entonces, como vimos recién, en la altura máxima la velocidad solo tiene componente x. Bueno, ya tengo acá las dos ecuaciones de velocidad, que son la ecuación 1 y la 2, donde tengo las dos componentes de velocidad. Fíjense acá, que lo pasamos medio rápido. En esta expresión de acá, de la componente x de velocidad, no aparece el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no aparezca el tiempo. Que esa velocidad va a ser siempre constante, como Claro. habíamos visto antes. Exactamente, que es una constante. Para cualquier tiempo tiene siempre el mismo valor. Mientras que la componente y, fíjense que acá aparece el tiempo, en un término que está restando, o sea que esto es constante, que es la velocidad inicial, y se le resta menos g por t. O sea que a medida que aumenta el tiempo, ¿sí? Aumenta este término hasta que en un instante esto se va a hacer 0, o sea, esto se va a igualar con esto, y después, a partir de ahí, la velocidad empieza a aumentar negativamente, ¿sí? O sea que la última, lo que me pide de la velocidad, tengo que usar las expresiones 1 y 2, ¿sí? Volvemos ahí. Fíjense, la velocidad en la altura máxima, solamente componente x, 15,97, pero como me pide velocidad, acuérdense, tengo que dar el vector. Entonces, según el sistema de referencia, es positivo y lo multiplico por el versor y. Y luego, cuando me pide la velocidad cuando llega al suelo, ¿qué hago? La componente x es la misma, 15,97, pero la componente y, tengo que reemplazar el tiempo que calculamos, ¿sí? El tiempo en el cual la pelota estaba en el aire, y con eso sale la componente y de velocidad. Y me da menos 12,75. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que me haya dado negativa? Que aumentas en el sentido. Claro, que cuando llega al suelo, ¿cómo es esa velocidad? Negativa. Claro, o sea que acá voy a dibujar de vuelta la trayectoria. Acá está la pelota que se patea y hace este movimiento. Cuando choca el suelo, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, acuérdense, y con el sentido de movimiento. O sea que esta sería como una velocidad final con la que llega al suelo. Entonces fíjense, la componente y, acá están las componentes, la componente x siempre igual en todo el recorrido. La componente y hacia abajo. ¿Y cómo estamos tomando el sistema de referencia? Positivo hacia arriba. O sea que es totalmente coherente que esto me dé negativo. De hecho, si no me da negativo, está pasando algo raro, ¿no? Tengo que buscar el error en algún lado. Porque yo sé que en ese momento, cuando llega al suelo, esta es la velocidad de la pelota. ¿Sí? Bien. Ahí la puedo escribir en forma vectorial en componentes, directamente 15,97 según la dirección y, menos 12,75 según J, o si no, no lo hice, creo que no lo hice, no. Puedo sacar el módulo y la dirección, ¿no? El módulo de esa velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, bueno, hay que ver cuánto da, y el ángulo, ¿sí? El ángulo que forma con la dirección x, por ejemplo, este θ, también, como hacíamos antes, con el arco tangente de la componente y sobre la componente x, ¿sí? Y sacar este ángulo que forma con el eje x, por ejemplo. Entonces lo puedo dar a ese vector o en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, con módulo y dirección. ¿Sí? El tiempo que tarda la pelota en subir, en llegar a la altura máxima, ¿va a ser igual al que tarda en bajar? ¿Qué les parece? No, pues la trayectoria es diferente. ¿Es más larga o no? Tal cual, fíjense, porque uno podría estar tentado en el primero de todos, cuando sacamos, dijimos que la velocidad en I para la altura máxima es 0, y sacamos este tiempo.
yo no lo calculé, ¿no? Pero si lo hubiésemos calculado, que es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, después yo digo, listo, lo multiplico por 2 y tengo el tiempo total, y ya tengo las dos respuestas en una. No, en este caso no es así. ¿Por qué no es así? Porque la posición desde donde sale la pelota, ¿sí?, respecto del suelo, no es la misma donde llega. ¿Sí? O sea que tiene más recorrido cuando está cayendo que cuando está subiendo, porque ya cuando está subiendo sale desde una altura inicial. Si la pelota sale del piso y llega al piso, ahí sí podríamos decir que el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar. O sea, son cositas como para ir pensándolo físicamente y dándole valor o significado físico a los resultados, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, ¿por qué no puedo multiplicar por 2 el tiempo? Y porque en este caso no es igual, depende de la condición que yo tenga para cada situación. Bien, ¿cómo son los gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo? Acá tenemos que separar las componentes para cada componente. O sea que voy a graficar la componente X de aceleración, la componente X de velocidad y la componente X de posición. Acá tengo las ecuaciones. ¿Cómo me va a quedar la aceleración componente X? ¿Qué gráfica me va a quedar? Esta. ¿Qué gráfica es esta de acá? ¿Qué me debería quedar? Línea horizontal. Claro, una línea horizontal en cero, cero. La componente X de velocidad. ¿Qué gráfica es esta? ¿Cómo me queda esta función? Horizontal. Una línea horizontal positiva. Bien. ¿Y la componente X de posición? Una función lineal. Una función lineal, cuya pendiente, fíjense, acá lo vemos perfecto. La pendiente de esta recta no es otra cosa que la velocidad, componente X. ¿Sí? Entonces, vamos a los gráficos, y acá los tenemos, ¿no? La componente X de aceleración, una constante 0, en 0. La componente X de velocidad, una constante positiva, y la posición, acuérdense siempre, la posición inicial, en este caso, era 0, por cómo pusimos el sistema de referencia, aumentando, ¿sí? Y acá se ve, en este caso, clarito como que el tiempo, bueno, no se ve. Bueno, sí, capaz que este es el tiempo de llegar a la altura máxima, ¿no? Es menor que el tiempo de caída. De todas maneras, acá estamos mirando la componente X. ¿Y qué va a pasar con la componente Y? ¿Cuáles serían las gráficas? Miremos las funciones. La gráfica de aceleración componente Y. Una constante negativa. Una constante negativa. Bien. La gráfica de la componente Y de velocidad. Una función lineal componente negativa. Bien. Fíjense que la pendiente acá es la aceleración. ¿Ven cómo se ve clarito? Y tenemos, ojo, una velocidad inicial positiva. O sea que ahí sabemos dónde tenemos que arrancar esa recta, digamos. ¿Sí? Y la posición, componente Y, ¿qué me queda acá? ¿Qué función tengo? Una parábola. Una parábola, ¿con qué curvatura? Acá está la curvatura, ¿no? Es negativa, o sea que con las ramas hacia abajo. Exactamente. ¿Sí? Y la tengo que empezar esa parábola en I0. Ojo. ¿Sí? Esas condiciones iniciales nos ayudan a construir los gráficos. Entonces, acá Profe, tenemos... cuando una parábola es cóncava para abajo, ¿se le dice convexa también o nada que ver? No. Es cóncava hacia abajo, ¿sí? No, la palabra convexa hace referencia a otra cosa. ¿Sí? No, es cóncava hacia abajo. Porque está hablando de la concavidad, ¿no? La concavidad hacia arriba o hacia abajo. Claro, claro. Bien. Fíjense acá que tenemos los gráficos, ¿no? La aceleración, una constante negativa. La velocidad, como veíamos recién, arranca en este valor positivo, ¿sí? Porque la componente Y inicial es hacia arriba, positiva.
va disminuyendo, en un instante se hace 0, que sería el instante de altura máxima, y luego aumenta negativamente. Y acá lo mismo. Esta gráfica, fíjense, arranca en I0, no en 0, sino acá arriba, ¿sí? Con una velocidad que tiene que ser positiva, o sea que si yo trazo la recta tangente en este punto, la pendiente tiene que ser positiva, que tiene que ir disminuyendo hasta que acá se hace 0, acá tengo acá sí, porque estoy mirando el tiempo, entonces acá sí veo velocidad 0, componente I, por supuesto, y luego esa velocidad tiene que aumentar negativamente, que es lo que estoy mirando acá. ¿Se entiende? Ahí los gráficos. Y acá tenemos que graficar por separado las componentes X por un lado y las componentes Y por el otro. ¿Sí? O sea que cuando tenemos un movimiento en 2 dimensiones y queremos graficar respecto del tiempo, nos van a quedar 6 gráficas. 3 que corresponden a las componentes X de posición, velocidad y aceleración, y las otras 3 corresponden a la componente Y de posición, velocidad y aceleración. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, te quería pedir si podías repetir el gráfico de X de T, que se me cortó justo ahí y no entiendo bien por qué avanza la pendiente está bien, o sea, como del punto intermedio en adelante veo que está como creciendo. Si lo podés repetir, por favor. Claro, sí, cómo no. Este gráfico lo que muestra es cómo va cambiando la componente X, ¿sí?, de la posición respecto del tiempo. Fíjense que acá, si uno mira el dibujito, vamos a mirar acá, el esquemita, ¿sí? La componente X, siempre acuérdense mirando el sistema rojo, que ese es el que tomamos, la componente X de la posición. Primero vale 0, porque la pelota está coincidiendo con el 0, ¿sí? Y a medida que transcurre el tiempo, la pelota en su componente X, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la componente X, no sé, X al tiempo 1, acá la pelota está por acá tenemos X al tiempo 2, ¿sí? Después la pelota empieza a caer, pero ¿qué pasa con la componente X? Sigue aumentando. X al tiempo 3, acá tenemos otra foto, ¿sí?, en donde las componentes de esa posición, X al tiempo 4, acá tenemos otra, ¿sí?, X al tiempo 5, y acá cuando llegó al suelo, X al tiempo 6. O sea que en todo el movimiento, la componente X siempre aumenta. O sea que la pelota siempre se aleja horizontalmente del punto de lanzamiento. ¿Y cómo se aleja? Con velocidad constante, porque este movimiento está afectado por la aceleración de la gravedad, que no tiene componente X. Entonces siempre se está alejando, incluso después de que pasa por la altura máxima, se sigue alejando del 0 de X. ¿Sí? Por eso la gráfica de la componente X de posición respecto del tiempo es una recta con pendiente positiva, y la pendiente de esa recta es el valor de velocidad, que es constante en todo el movimiento. ¿Sí? Por eso decíamos que este movimiento, si uno lo ve solo, sin esto de acá, vamos a sacar esto, si uno lo viese así solo, sería como un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Un movimiento con aceleración 0 y velocidad constante. Esto podría ser tal cual un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Y la componente Y, ahí sí uno ve que cuando miramos la componente Y de posición, miramos alturas. O sea que ahí sí vemos que el objeto para un determinado tiempo llega a una altura máxima y luego empieza a caer. O sea que las posiciones empiezan a disminuir, ¿sí?, hasta que llega al suelo, que es nuestra posición 0 para I. O sea que esto sí aumenta y disminuye. ¿Sí? Eso implica que es un movimiento acelerado, y también si viésemos solo este gráfico, sin este de acá, podríamos decir que esto
corresponde a un tiro vertical hacia arriba. Ahora, cuando tenemos los dos, ahí tenemos un movimiento en 2 dimensiones. Estamos combinando, de alguna manera, un tiro vertical hacia arriba con un movimiento con velocidad constante en X. ¿Sí? Y es lo que llamamos, entonces, tiro parabólico, tiro de proyectiles, tiro oblicuo, también aparece en algunos libros. En el apunte que tienen sobre este tema de movimiento bidimensional, hay algunas cositas más. Está la ecuación de la trayectoria, que es importante. Hay algunas preguntitas interesantes que tienen que ver con el ángulo de lanzamiento. Depende la altura máxima del ángulo de lanzamiento, depende la distancia horizontal de este ángulo de lanzamiento. Hay unas cositas re interesantes para analizar respecto de eso, ¿no? De la dependencia que hay con el módulo de la velocidad con la que uno lo lanza, es decir, con la rapidez, pero además también con el ángulo con el cual se produce el lanzamiento. Y hay alguna cosita que les va a llamar la atención de lo que pasa. No se los voy a adelantar, así lo miran ustedes y lo retomamos el jueves. ¿Sí? Todo eso esa discusión está bien completita en el apunte.